Porque el deseo de esta mañana es que usted sepa algo. Que hoy como cristianos estamos celebrando en esta iglesia, muchas iglesias en este país y alrededor del mundo, en lenguajes diferentes, en continentes diferentes, hoy están celebrando, hoy están reconociendo que el que murió en la cruz del Calvario hace unos días, como se observó, es el mismo que hoy resucitó de los muertos. Y la fe cristiana está fundada en este fundamento. Que el que murió en la cruz del Calvario también resucitó. Y es importante que como cristianos usted y yo sepamos eso. Porque si Jesús no resucitó, si la tumba no está vacía, entonces la fe que usted y yo tenemos no tiene sustancia y no tiene evidencia. Y de embargo estamos presentes en este lugar. Es por eso la importancia. Usted que ya es creyente, que usted lo entienda más profundamente. Usted que estaba en esta mañana batallando, si quiero creer o no quiero creer. La evidencia hoy se la voy a presentar. Porque recuerde, la fe cristiana no está basada nomás en algo. Hay evidencia, there's evidence for the faith. Hay evidencia. No nomás es una creencia que alguien se inventó, a legend, como se dice en inglés, o una leyenda. No, hay evidencia de que la tumba está vacía. Y si la tumba está vacía, uno se tiene que hacer la pregunta, entonces, ¿en dónde está el cuerpo? Es lo que muchos se han preguntado. Y es a donde yo lo quiero llevar esta mañana. Porque Jesús está vivo. Y la resurrección de Jesús de Nazaret es crucial para la validez del evangelio que predicamos. It's crucial to the evidence of the gospel that we preach, that Jesus rose from the dead. Es crucial. En el pasaje que acabamos de leer esta mañana, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, una iglesia amada por él, que él escribió 3 cartas. 2 están en la Biblia y una carta se perdió, fue quemada. Y él escribió a esa iglesia porque no nomás los amaba, pero también porque ellos estaban en una ciudad, en un ambiente pecaminoso. Usted lo puede ver en sus casas, todo lo que ellos enfrentaron. La lascivia, el pecado sexual, la idolatría, había todo alrededor. Pero no nomás había eso en su ambiente, en su ciudad. También habían maestros falsos predicando desde entonces que Jesús murió, pero que Él no resucitó. Que Él no resucitó. Sino Pablo escribe esa carta. Usted léelo en su casa. El tiempo hoy no nos da para compartir todo el capítulo 15, que se trata de comienzo a fin ese capítulo sobre la resurrección de Jesús. Y cómo es vital, how it's vital para la fe cristiana. Es por eso que él les comienza hablando, recordándoles, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en él también perseveráis. ¿Y cuál es el evangelio que Pablo les predicó a los corintios? El mismo que le predicó a cada iglesia, a cada ciudad a la cual él fue. Que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres. Que Cristo es el eterno Hijo de Dios. Como aquí hemos aprendido las últimas semanas, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Que Él es 100% Dios y 100% hombre. Y que Él murió en una cruz, como hablábamos el viernes. Y Él fue golpeado hasta el punto que Él quedó desfigurado. Y Él sangró, como lo hablamos en bien detalladamente el viernes. Cómo sangró y todo lo que sucedió en su cuerpo humano. Y que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue la expiación, fue el pago perfecto que un Dios santo demandaba. Pero no para ahí. Él murió y Él fue sepultado en una tumba. Pero Pablo también predicó que Cristo no nomás murió por los pecados del mundo, como fue profetizado en el Antiguo Testamento y como se cumplió en el Nuevo Testamento, pero también que Él resucitó de los muertos. Ese es el evangelio que Pablo, que él predica.
y que Jesús resucitara de los muertos, de que el Mesías que iba a venir iba a morir en una cruz. Isaías 53 lo declara, lo profetiza. Zacarías, como aprendíamos la semana pasada, Zacarías, él dio la profecía de cómo el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Se cumplió. Todo lo que Isaías profetizó en el capítulo 6, en el capítulo 7, capítulo 9, capítulo 53, se cumplió. Lo que el profeta Oseas profetizó en Oseas capítulo 6, versículo 2, que el Mesías iba a morir, pero también iba a resucitar al tercer día. También se cumplió. Y Pablo se lo está recordando a los corintios, porque desde ese tiempo la validez, the validity de la resurrección ya estaba siendo desafiada. It was being challenged. Sino es importante en esta mañana que al estar aquí, usted y yo salgamos de ese lugar creyendo 100% que la tumba está vacía. Que no sea un dicho. Don't let it be a saying. Que cuando lo digamos, todos aplaudimos, porque suena bonito. Pero que usted lo crea hasta lo más profundo de su ser. Que la tumba está vacía. Porque si no está vacía, la fe que usted dice tener no vale nada. El hombre que murió en la cruz no vale nada si la tumba no está vacía. Y es ahí a donde yo lo quiero llevar. 4 cosas. La primera siendo esta. La evidencia de la resurrección. Porque número 1, para poder verdaderamente saber, for us to truly know, que Jesús resucitó de los muertos, that Jesus resurrected from the dead, tenemos que saber 100%, we have to know 100% que Él murió, that He died. Porque nadie puede resucitar si nunca murió totalmente. Porque entonces la gente va a decir, pero he wasn't even dead, ni estaba muerto, más estaba dormido. Sino hay evidencia que Jesús murió 100%. Hay evidencia, is there evidence that He died? Porque usted se puede meter a la Biblia. Usted se puede meter a las escrituras de los padres de la iglesia cuando apenas comenzó. Y usted puede mirar la evidencia que ellos han dado, que la Biblia da, que Jesús murió 100%. That He truly died. El viernes usted y yo hablábamos de cuando Él estaba en la cruz. Usted lo puede ver en su casa, Mateo 27:50. Cuando Él miró que todo se había cumplido y Él dijo, tengo sed, y luego todo se cumplió. De cada profecía que fue dada desde que el Mesías tenía que cumplir, cuando todo se cumplió, entonces, de acuerdo a Juan capítulo 19, Jesús dijo a un grito bien fuerte, consumado es, it is finished. Porque Él reconoció, todo se cumplió. Cada profecía en la Biblia se cumplió. Ahora yo puedo decir, it is finished. Consumado es. Y luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos dicen lo mismo. Y Jesús entregó su espíritu. Jesus yielded His spirit. Hablábamos el viernes que Jesús mismo lo entregó. La muerte no lo venció. Él mismo dijo, I'm done. Y acabé. Y Él dejó ir su espíritu y murió en ese momento. And that was when He died. Él mismo, la muerte no lo venció. Pero si eso no es suficiente para usted se puede buscar en los libros de historia. You can go into the books of history. Sam, vaya a su librería cercana. Go to the closest library. Busque las crucifixiones de los romanos. Look up the Roman crucifixions. Y usted va a mirar detalladamente, sin ninguna falta, without the shadow of a doubt, que nadie ha sobrevivido una crucifixión romana. Todos los que fueron crucificados por romanos murieron completamente. They all died 100%. Está escrito en la historia. It's written in history. Ninguno sobrevivió. No one survived. Porque ustedes saben, los romanos para asegurarse que la persona crucificada estaba muerta, to know that they were dead, agarraron un palo y les quebraban las rodillas. Ahí colgados se las quebraban. ¿Por qué? Si la persona gritaba, todavía estaba vivo.
Pero si ya no hacían nada, es porque ya estaban muertos. Pero hay una evidencia que usted y yo tenemos que mirar. Y lo miramos en el libro de Mateo, capítulo 27. Se lo puedo yo presentar en este momento, pero usted lo puede leer en su casa, los 4 evangelios, esta parte, que Jesús estaba crucificado. Luego, ese mismo día, pasaron unas horas y viene un hombre llamado José de Arimatea, Joseph of Arimathea. Él era un hombre rico y él vino pidiendo el cuerpo de Jesús. He came asking for the body of Jesus. Y esto era significante. ¿Por qué? Porque usted lo puede leer en su casa, está en Mateo 27 y Marcos 15. Usted lo puede leer ahí específicamente. Que él era un hombre rico, él tenía una tumba que él había comprado para su familia, que nadie todavía la había usado, estaba nueva. Pero Marcos 15 dice que José era un hombre prominente del concilio. Y si usted lee los evangelios, usted sabe que el concilio es otra palabra para el Sanhedrin, for the Sanhedrin, los que habían demandado que Jesús fuera crucificado. Él era miembro de ese grupo, pero el libro de Lucas nos dice que él no estaba de acuerdo con esa decisión, porque él secretamente era un seguidor de Jesús. He was secretly a follower of Jesus. Sino al él ir ante Pilato, or for him to go before Pilate, y él le preguntara, léalo en Marcos 15, dice que José se paró, se llenó de valor, full of courage, de valor, porque el momento que él se presentó delante de Pilato, y el momento que él dijo, deme el cuerpo de Jesús, todos iban a saber, los del concilio, los que odiaban a Jesús, iban a saber que este hombre era un seguidor de Jesús. Sino él agarra el valor, él pide el cuerpo, pero algo sucede. Pilato le pregunta a José, ¿quieres el cuerpo de Jesús? ¿Qué? ¿Ya se murió? He's dead. ¿Ya se murió? Porque todos saben que los que eran crucificados tomaban días para morirse. Días o al menos un día. Pero ¿sabe qué? Jesús murió en nomás horas. Jesus died just hours. Y Pilato se quedó maravillado. Usted lo lee en Marcos 15, 44 al 45. Sino Pilato manda un soldado romano para que vayan a verificar que Jesús de verdad estaba muerto. For him to verify, is Jesus dead? Sino aquí vamos, un soldado romano. Y eso está escrito en la historia romana. It's written in the historical records. Que fue un soldado romano a chequear a ese criminal, de acuerdo a ellos, llamado Jesús. Y fueron, y usted sabe, con la lanza le hicieron el hoyo aquí al lado de Jesús, salió sangre y agua, significando, él está muerto. Y van y se lo confirman a Pilato. Y Pilato dice, tomen el cuerpo, porque él está muerto. Jesús murió 100%. Él murió, de verdad, la evidencia ahí está. Él estaba muerto. Escrita para que todos a través de los años supieran que Jesús murió. He's dead. Murió. Ahora, de ahí tenemos que mirar una cosa. Porque si usted ya sabe esta situación, usted sabe todo lo que pasó después. El día siguiente, algo sucede con los miembros de los principales sacerdotes y los fariseos. Mateo 27, versículos 62 al 66. Can you put it on the screens if you have a chance? Así dice la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Los fariseos, los sacerdotes sabían una cosa. Este Jesús, this Jesus, él dijo, después de 3 días, after 3 days,
yo voy a resucitar. I'm going to resurrect. Ellos tenían miedo. They were scared. Recuerde, todo lo que pasó el viernes, everything that happened Friday, cuando Jesús murió, when he died, hubo un terremoto. There was an earthquake. Se oscureció todo el mundo. The whole world got dark. Supernatural events. Eran eventos sobrenaturales. Pero no para ahí. El velo se rasgó. The veil was torn. Algo sobrenatural. Only that was supernatural. Pero también muertos se levantaron. The graves were opened and the dead began to rise. Y la gente con sus propios ojos, the people with their own eyes, miraron la gente como se levantó de la tumba. They saw the people rise from the grave. Había evidencia. Pero también los fariseos miraron todo eso. Sino en ellos había ya un poco de miedo. Dijeron, tenían miedo, pero no lo iban a decir públicamente. Mateo 27, versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Eso es importante. This is important. Eso está escrito. It's written down como evidencia, as evidence. No sea, escucha esa parte. Check this out. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id asegurado como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos habían dicho, lo tenemos que hacer. Y Pilato dice, ¿por qué? Porque van a venir los discípulos, se van a robar el cuerpo, van a decir, resucitó, he's alive, he's risen. Y esa mentira va a ser más grande que todas las demás. Sino ellos cierran la tumba, they close the tomb, la sellan, they seal it y ponen soldados romanos alrededor. Recuerden, soldados romanos eran los más veloz, los más brutales. Eran hombres de coraje, hombres de valor, hombres conocidos en todo el mundo anterior por su forma de pelear. Eran respetados. Roman soldiers were respected. Ellos ahora estaban cuidando esa tumba. They were protecting that tomb. ¿Y por qué es importante todo eso? Porque primero tenemos que mirar que Jesús murió y murió. Ahora, el segundo y tercer punto son casi igual. Tienen que haber gente que miró la tumba vacía. There's got to be eyewitnesses to the empty tomb. Porque si nadie la miró, nomás es una leyenda. If no one saw it, it's just a legend. Algo ficcional. Something that's fictional. Pero si había gente que lo miró con sus propios ojos y lo escribió. Y todavía está guardado a través de los siglos. If someone saw it and they wrote it down, and that record has been kept throughout the years, throughout the centuries, entonces vale la pena mirar. Then it's worth to take a look. ¿Quién estuvo ahí para mirar? Who was there to see? ¿Quién estuvo ahí para mirar con sus propios ojos? Mateo 28, versículo 1 nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo, vinieron María Magdalena y las otras Marías a ver el sepulcro. Era un grupo de mujeres. Amén. Usted puede leer en Marcos y Juan y Lucas los demás nombres de mujeres que había. Pero ahora, escuche esto. Aquí miramos los primeros seres que confiesan que la tumba está vacía. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto. Hubo uno cuando Jesús murió. Y hubo otro cuando la piedra se movió. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Escuche el versículo 4. ¿Se acuerda? Do you remember que hablamos de los romanos, the Roman soldiers? Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los hombres más valientes del mundo antiguo miraron todo lo que pasó y cayeron casi como muertos. Versículo 5. Mas el ángel
respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo dijo? Venid. Escuche esto. Primero el ángel declara la verdad. He is risen. Él ha resucitado. Lucas dice que el ángel dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Y luego él dijo, eso es importante, el ángel lo dice, pero ahora, para que haya evidencia, so there's evidence, él le dice a las mujeres: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Come look. Look with yourself. Miren con sus propios ojos. Look. Está vacío. Lucas lo dice perfectamente, que la sábana con la cual estaba envuelto Jesús, the linen with which Jesus was wrapped, estaba doblado perfectamente donde estaba el cuerpo antes. Estaba doblado. Sino en ese momento Jesús no resucitó. Él ya había resucitado. Aunque la piedra no estaba movida, él ya había resucitado. Él se levantó y él tomó su tiempo. Él tomó su tiempo, él dobló su sábana y la puso ahí, le dio nice pat y luego se salió. Y los ángeles descienden, remueven la piedra y dicen: miren, no hay nadie aquí. Y luego el versículo 7 dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí lo van a mirar. Si no, nomás dice está vacía, pero luego él les dice: vayan a Galilea, porque ahí lo van a mirar con sus propios ojos a él. Vayan a Galilea, y aquí os lo he dicho. El primer mandato es a las mujeres: miren, está vacía la tumba. Pero mujeres, ahora ustedes van a ser las primeras en todo el mundo que van a declarar que él ha resucitado. Y es importante porque Dios usa a hombres y mujeres. Siempre recuerde eso. Y las mujeres van, de acuerdo al versículo 8, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Dos cosas: temor por el ángel, algo sobrenatural, pero gozo porque él estaba vivo. Porque esas mujeres eran las últimas enfrente de la cruz. Recuerde, los discípulos habían corrido el jueves por la noche. Y saben que las mujeres eran las únicas que fueron a la cruz y se quedaron ahí hasta el último suspiro. Y fueron las primeras que fueron a buscarlo ese domingo por la mañana para ungir su cuerpo. Y son las que Dios escogió para que vayan y se las contaran a todos. ¿Y sabe qué? Algo sucede. Brinquemos Mateo 28, versículo 11. Porque eso es importante. Las mujeres miraron todo y se fueron. Pero ¿qué pasó con los soldados romanos? What happened to the Roman soldiers? Miren lo que pasó. La evidencia de que esto es verdad. The evidence that this is real. Mientras ellas se iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Después del temor, después de que quizás, maybe I shouldn't say that, mejor no lo digo. Iba a decir que a lo mejor salió un líquido de ellos. Pero después de que ellos se habían levantado del temor y todo, se levantaron y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. No nomás eran las mujeres que lo estaban declarando, los soldados mismos contaron todo. La evidencia ahí está. Los soldados romanos contaron que miraron el ángel, el terremoto, la piedra se movió y la tumba estaba vacía. Porque recuerden, las mujeres se fueron, los ángeles se fueron, pero la piedra estaba movida todavía. Y la tumba todavía estaba vacía. Y los soldados, después que se levantaron, todos temblando con las rodillas así, se fijan en la tumba y dicen: oh no. ¿Sabe por qué? Porque la tumba ahora estaba vacía.
Y ellos fueron a los sacerdotes, versículo 12, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, los fariseos, los sacerdotes hablaron. Los que odiaban a Jesús dijeron, oh no. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 12, y dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, decid vosotros, digan esto, say this, digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Sino ellos le dijeron a los soldados, díganle a Pilato, díganle a toda la gente que los discípulos vinieron cuando ustedes estaban dormidos, movieron la piedra, agarraron el cuerpo y se fueron. Ahora, esa explicación, that explanation is illogical. No tiene sentido. Porque en esos tiempos, si un soldado romano estaba dormido en el trabajo, igual como hoy en cualquier trabajo, ¿sabe qué? En ese tiempo los mataban. Hoy en día los despiden, a menos que usted trabaje en un lugar bien chill, se dice en inglés. Pero hoy en día, si usted se duerme en el trabajo, lo despiden. Ahí, si uno estaba dormido en el trabajo, lo mataban. Y ellos dijeron, díganles, se robaron el cuerpo, nosotros estábamos dormidos. Y luego ellos dicen, versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, hablando de Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ahí fue donde comenzó esa mentira, de que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero ahora mire más profundo, look deeper. Nadie dijo, nobody said, ni los soldados, ni los principados, ni los fariseos, nadie dijo, nobody said, que Jesús no resucitó. Porque todos reconocieron una cosa, el cuerpo ya no está ahí. The body's not there. Piénselo. Ellos no dijeron, oh, él está muerto. No, dijeron, todos reconocieron, el cuerpo no está. The body's not there. El cuerpo no está ahí. The body is not there. La única respuesta que ellos tuvieron era, se robaron el cuerpo, pero nunca negaron que Jesús no había resucitado. Nomás dijeron, se llevaron el cuerpo. La tumba está vacía. The tomb is empty. La tumba está vacía, iglesia. The tomb is empty. Pero no para ahí. Porque después de todo eso, número 3 es, los discípulos vinieron y ellos mismos miraron la tumba vacía. Pedro, Juan, todos corren hacia la tumba. Se fijan. Quedan maravillados. Y luego ellos mismos dicen, ¿qué pasó? Porque ellos no se recordaban que Jesús les había dicho anteriormente, yo voy a ir a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser golpeado, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Ellos se habían olvidado de lo que Jesús había dicho. Entonces, ellos nomás quedan maravillados, pero ellos miraron la tumba por sus propios ojos. Y si usted no cree eso, de acuerdo a los credos de la primera iglesia, according to the creed of the early church, un credo, a creed, es una declaración conforme a lo que uno cree. A creed is just a declaration of what one believes. Y ellos, desde meses de que todo pasó, within months of everything happening, ellos hicieron un credo, they made a creed, declarando que Jesús había resucitado. Y hay 9, lo voy a decir de esa manera, 9 papeles todavía que existen con eso, y lo han estudiado los arqueólogos. Archaeologists have studied these documents within months of it happening. Y la evidencia ahí está, que Él resucitó de los muertos. Que no es una leyenda que apenas comenzó, pero que sí sucedió de verdad. Pero no para ahí. El último, porque recuerde, estamos en 1 Corintios 15. Y luego Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por sus pecados, conforme a las escrituras. Eso es lo más importante.
Pero ahora, el número 2 dice, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que predicamos. Es el evangelio en el cual usted y yo creemos. Que Cristo murió por los pecados de la humanidad, pero también Él resucitó. Porque si Él nomás hubiera muerto, de nada sirve. Porque de acuerdo a la Biblia, Él vino a morir por los pecados. Pero la evidencia no nomás está en la sangre. La evidencia está en que Él vive para siempre. Porque Él vino a pagar el precio del pecado, que de acuerdo a Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. The wages of sin is death. No nomás muerte física, not just physical death, pero muerte eterna, but eternal death. Y Jesús al morir en la cruz, and when Jesus died on the cross, Él pagó el precio. He paid the price. Lo que demandaba el Dios Santo, what a holy God demanded, Él pagó el precio. He paid the price. Pero para que fuera sellado, but for it to be sealed, Él tenía que resucitar. He had to raise from the dead para que tengamos vida eterna, for us to have eternal life. Pero no para ahí, porque luego, este es el último y aquí cerramos. La evidencia de su resurrección. The evidence of his resurrection. El ángel lo declaró. Las mujeres lo miraron. The women saw it. Los soldados lo miraron. The soldiers saw it. Imagínense también. Los principados y los sacerdotes también miraron la tumba vacía. They saw the empty tomb también. Pero no para ahí. La tumba está vacía. The tomb is empty. Pero como dijeron los sacerdotes, los discípulos se llevaron el cuerpo. The disciples stole the body and hid it y la escondieron. ¿Cómo puede uno vencer esa mentira? How can one conquer that lie? Que alguien mira a Jesús cara a cara vivo. For someone to see Jesus face to face after he rose. ¿Alguien lo miró? Did someone see him? Sí. Yes. Pablo dice, 1 Corintios 15, versículos 5, 6 y 7. Y que apareció a Cefas, que es el nombre de Pedro, y después a los 12. Eran los 11 discípulos más el hermano de Jesús. Él hizo los 12. Después apareció, escuche esto, listen to this part. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. He appeared more to 500 people. Jesús mismo se le apareció a 500 personas. He appeared to 500. Y Pablo dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, when Paul was writing this letter, muchos todavía estaban vivos, los que miraron a Jesús. Otros ya habían muerto. Some were still alive, others had already died. Sino había testigos. There were witnesses de que Jesús estaba vivo. That he was alive. Porque si hay una cosa que nadie puede negar, if there's one thing no one can deny, es cuando alguien lo mira con sus propios ojos. It's when you see with your own eyes. You can't deny. Ya no se puede negar. Se le apareció a los discípulos, se le apareció a María Magdalena, a las mujeres, y se le apareció a más de 500 personas. Y estas personas lo escribieron. Lo escribieron para que todos supieran. Pero ¿cómo sabemos que los discípulos de verdad encontraron a Jesús cara a cara? How do we know that they saw him face to face? Porque ellos habían corrido esa noche que él fue arrestado. The day he was arrested, they ran, corrieron. Pero ¿saben qué? Algo cambió. Porque ¿quién puede tomar? Who can take a unos hombres cobardes? Some cowardly men. Y luego que esos mismos hombres, those same men, murieran de la forma que murieron. For them to die the way they died. Pedro fue crucificado boca abajo. Peter was crucified upside down. Andrés, él fue tirado de un monte. He was thrown off a mountain. Otros fueron tirados en aceite caliente. Some were boiled in hot oil. Otros les cortaron la cabeza. Some, they were beheaded. Pero ¿qué cambió en ellos? What changed in them? Ellos habían corrido nomás porque Jesús fue arrestado. They had ran because Jesus was arrested. Pero ¿qué cambió? What happened? Que ellos estaban dispuestos para morir por Jesús. What happened? That they were willing to die for Jesus.
Porque con sus propios ojos, because with their own eyes, habían mirado a su rey resucitado. They had seen the king alive. Con sus propios ojos. Eso cambia a una persona. Y miramos a través de la historia. We see throughout history, hombres, mujeres, jóvenes y niños dispuestos a morir por lo que este libro habla. Willing to die for what's in this book. Hoy en día, muchos tienen creencias. People have a lot of beliefs. Pero nadie está dispuesto a morir por sus creencias. No one is willing to die for their beliefs. ¿Por qué? Porque hoy en día todos cambian su creencia. Un día creen algo, otro día creen algo diferente. One day they believe this, tomorrow they believe something else. Pero aquellos que han leído este libro, but those that have read this book, y lo han leído, and they've read it, y han creído lo que dice, and they have believed what this book says. Algo sucede en ellos, something happens in them. Que están dispuestos hasta morir por este Jesús. That they're willing to die for this Jesus. What happened? ¿Qué cambió? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona de la cual este libro habla, the person from whom this book speaks about, no está muerto, is not dead, pero está vivo, but he's alive. Estas palabras son reales, they're alive. Y es por eso que la gente está dispuesta a morir por este libro. Porque es real. It's real. Usted lo puede escuchar. You can listen to this. In your mind, you can be analyzing every evidence there is. Usted puede estar analizando cada evidencia que hay. Pero al final de todo, but at the end of it all, es por fe. It's by faith. Que Jesús murió en la cruz por los pecados del hombre. That Jesus died on the cross for the sins of all mankind. Y resucitó al tercer día. And he rose on the third day. Porque la tumba está vacía. Because the tomb is empty. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? La tumba está vacía. Y porque la tumba está vacía, Cristo vive para siempre. Jesus is alive. Y porque Cristo vive para siempre, cada persona, every person que pone su confianza en Jesús de Nazaret, that puts their trust in Jesus Christ, puede pasar de muerte a una vida eterna. They can go from death into eternal life. Y es por la sangre de Jesús. It's for the blood of Jesus. Así de simple, that's it. Usted y yo no hicimos nada. We did nothing. Jesús no vino a morir porque Él no podía vivir sin nosotros. He didn't come to die because He couldn't live without us. He came to die for the sin of mankind. Él vino a morir por los pecados de la humanidad. Por amor hacia nosotros. Él murió por los pecados de la humanidad. Pero cuando Él murió, Él dijo: yo voy a resucitar. I will rise again. ¿Y sabe qué? Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. La fe que usted dice tener, the faith that you have, no es en balde. Your faith you have is not fake. Es real. ¿Por qué? Porque está puesta en un Dios vivo. Sino viva su vida. Live your life. Porque Él vive. Because He lives. Viva su vida, live your life, porque Él vive, because He lives. Él no está muerto, He's not dead. Él está vivo, He is alive. Y aquellos que están en Jesús, those that are in Jesus, viven para siempre. No le tienen que temer a la muerte. They don't gotta fear death. Porque hay vida. Pablo dice en 1 de Corintios 15, 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos pudo haber matado para siempre. Nos pudo haber separado de Dios para siempre. Pero Jesús vino, Él murió y Él resucitó. Él venció a Satanás, Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y usted y yo ahora podemos vivir porque Él vive para siempre.
El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora vive en nosotros. Y la oportunidad está ahí. And the opportunity is there. Tu fe, your faith should not be based on a baseless claim. Tu fe no tiene que estar no nomás en una creencia, pero en la evidencia, in the evidence. Que Él vive, that He's alive. He was seen, lo miraron. La tumba está vacía y todavía está vacía. It's still empty. Yo te invito, I invite you. No te vayas esta mañana. Don't leave this morning without Jesus, sin Jesús. Yo no hablo de la iglesia. I'm not talking about church. I'm talking about Jesus. Yo estoy hablando de Jesús. No te vayas sin Jesús, porque la fe está en Jesús. Faith is in Jesus. No es en una iglesia, not in a church. No es una religión, it's not a religion. Es en Jesús, it's in Jesus. Él fue el que murió y Él es el que resucitó. Estamos aquí porque Él vive todavía, iglesia. Señor, yo le vengo a decir esta mañana, I'm here to tell you this morning. Este puede ser tu día. This could be your day. Donde puedes pasar de muerte a vida. Where you can go from death to life. De nomás una creencia. From just a belief to the evidence. Hacia la evidencia. Porque el que viene a Jesús, because those that come to Jesus, nunca son igual. They are never the same again. Hay testimonio tras testimonio. There's testimony after testimony. That when someone comes to Jesus, people notice it right away. There's something different about you. The way you talk is different. The way you think is different. There's just something different about you. And no religion can do that. Only the power of a real God. The power of a real Jesus. Nomás el poder de un Dios real. Puede tomarte de algo muerto a algo vivo. Señor, yo invito en este momento que todos se pongan de pie. I invite you, please rise this morning. Y yo voy a hacer esta meditación, and I will make this invitation. Ahí donde estás, right where you're at. Ahí en su banca, right in your pew. Ahí en su casa, right at home. Si habrá alguien, if there's somebody que ha escuchado la evidencia, that has heard the evidence, y dice, yo creo, I believe. Yo quiero vivir para, I want to live for Jesus. I want to live for this real Jesus. Yo quiero vivir por ese Jesús. Porque Él murió en la cruz por nosotros. He died on the cross for our sins. Nobody is perfect. Nobody is good enough to go to heaven. Nobody is moral enough to live a good life. We need Jesus. Nadie es moral. Nadie es bueno suficiente para ir al cielo. Necesitamos a Jesús. Por eso Él murió. That's why He died. Si habrá alguien, if there's somebody, Pablo dijo, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo dijo, Paul wrote, si confesares con tu boca, if you confess with your mouth que Jesús es el Señor, that Jesus is Lord, y crees en tu corazón, and you believe in your heart que Dios lo levantó de los muertos, that God raised him from the dead, serás salvo, you shall be saved. Así comenzamos. Tienes que creer que Él murió en la cruz. You got to believe He died on the cross. Pero que Él resucitó, but also that He rose from the dead. Es por eso que es importante saber que la tumba está vacía. Si habrá alguien esta mañana, if there's someone this morning, ahí donde estás, right where you're at, levanta la mano, raise up your hand. Nomás levanta la mano, just raise up your hand. Y haremos esta oración, and we're going to do this prayer. Los que están aquí y los que están ahí en su casa. Este es el día de salvación. This is the day of salvation. Tomorrow is not guaranteed. Mañana no está garantizado. No one should ever trick you into believing in Jesus. The evidence is there. Nadie debería de venir a forzarlo. La evidencia ahí está. The evidence is there. Either you believe it or not. ¿Lo crees o no lo crees? Pero si sientes algo ahorita en tu corazón, but if you feel that tug in your heart, I invite you, listen to the Holy Spirit. Escucha al Espíritu Santo. Si habrá alguien en ese lugar, nomás levante la mano. If there's someone here, raise up your hand. Ahí en casa, haga lo mismo. Y repita esta oración and repeat this prayer. It's the first step to a new life. Es el primer paso para una vida nueva. Jesús, Jesus. He escuchado este mensaje.
I've listened to this message. Que tú muriste en la cruz. That you died on the cross. Pero que también resucitaste de los muertos. But that you also rose from the dead. Y yo quiero decir, and I want to say, que yo creo, I believe, que tú eres el Hijo de Dios. That you are the Son of God. Y que moriste por mí en la cruz. And that you died for me on the cross. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Ya no quiero vivir de esta manera. I don't want to live this way. Yo creo en ti. I believe in you. Y yo quiero vivir para ti. And I want to live for you. Toma mi vida. Take my life. Toma mi corazón. Heal my heart. Que tuyo soy, that I'm yours. Y ayúdame el resto de mi vida. Help me the rest of my life. Vivir para ti. To live for you. Gracias por tu amor hacia mí. Thank you for your love towards me. Oro todo eso. I pray all this en el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Él vive. He lives forever. Él resucitó de los muertos. Él no está muerto. Él no está muerto. Él no está muerto. Dele gloria esta mañana. Give him some glory. Give him glory. Dele gloria. Dele gloria. Dele gloria. Él vive para siempre. He lives forever. Hoy te exaltamos, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús.